de las últimas operaciones que se van a, bueno, que nosotros podemos considerar importantes. Y después ya viene el uso de algoritmos, pero considerando otros números, ¿cierto? Pasamos de los naturales. Bueno, seguimos un poquito con los naturales, pero ya con problemas de mayor dificultad. Em, pero vamos a ir más o menos mezclando situaciones, ¿ya? Bien, habíamos quedado. Profe, lo que vamos a ver hoy día va a entrar en la prueba. em, lo que vemos hoy día. Una pequeña parte, sí. Ok. Pero mire, más que nada voy a hacer unos problemitas en la pizarra. Pero primero quiero que retomemos lo anterior, ¿sí? Este, ujú. La división. ¿Se acuerdan cómo dividir? Obvio, ¿cierto? Porque bueno, cuando uno habla de situaciones multiplicativas, habla de, bueno, de esto que nosotros vimos que eran las situaciones multiplicativas, un tipo de problema. ¿Se ve el Sí, profe. PDF? Ya. Sí se ve. Entonces, son tipos de problemas simples cuya resolución involucra multiplicaciones y divisiones. Entonces ahí consideramos multiplicación y división, ¿ya? Ahora, nosotros podemos dividir pensando en el concepto de un número, un dividendo, ¿cierto? Un número dividido por un divisor, otro número, ¿sí? Y ese divisor puede ser de una cifra, de dos cifras, de tres cifras, así en adelante. Esa es una condición. La otra es una condición importante digamos, es de los primeros problemas bien desafiantes para el estudiante, que no es un problema, ¿cierto? Es un ejercicio, pero que tiene matices de problema en el sentido de que tiene que buscar una estrategia para solucionarlo y de recurrir a la matemática que conoce. Debe entender la condición multiplicativa de las situaciones que ya haya visto y tratar de extrapolar la información a una división que después va a ser bien normal o común, pero que un poco genera problemas. Yo creo que a muchas personas les genera problemas, incluso hasta adultos, el dividir, ¿cierto? Em, Eso pasa porque no fue significativo el aprendizaje cuando era pequeño, un estudiante. Y significativo se entiende de que se le dio el tiempo suficiente como para que conozca, comprenda, identifique, solucione, calcule y de ahí para arriba comunique resultados, argumente, infiera, etcétera. Generalmente el tiempo no da. Em, Eso es una complicación. La otra complicación de la división se da cuando ya el estudiante tiene que empezar a entender que ya no hay solamente números naturales, sino que hay números enteros y después racionales, ¿no? Por ejemplo, decir tres cuartos. Los estudiantes siguen con la idea de que 3 y 4 son números distintos, ¿cierto? Cuando 3 cuartos es un solo número. Entonces, primero hay que pasar por los decimales. Y después, ya cuando viene el concepto de dividir, pero no dividir números, sino que dividir expresiones algebraicas, ¿ya? Tal vez ustedes recordarán, seguramente,
la división sintética o el uso de Ruffini, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, no vamos a profundizar en eso, pero vamos a pasar por ahí también. Entonces, bueno, estos problemas permiten contextualizar las distintas interpretaciones que hemos estudiado para estas operaciones, ¿cierto? Repetir un grupo de elementos, el reparto, la agrupación, las combinaciones, etc. ¿Sí? Y habíamos dicho que habían 4 tipos de problemas, de agrupación y reparto. Bueno, que equitativo, ¿cierto? Proporcionalidad directa. Equitativo, en el fondo, cuando uno dice equitativo, es porque ese reparto, esa división que vamos a hacer, tiene resto cero. ¿No? Y no hay que dar, no hay cero el cociente. Entonces, es importante esos problemas que sean exactos y después variar ya con problemas que no son tan exactos. Proporcionalidad directa, comparación multiplicativa y la combinación. ¿Cierto? La agrupación y el reparto equitativo era o correspondía a aquellos problemas en que interviene una cantidad total de elementos que están repartidos o agrupados en grupos con la misma cantidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, le decía abajito, el curso de Víctor recibe 8 cajas de lápices y en cada caja vienen 6 lápices. ¿Cuántos lápices recibe el curso de Víctor? Entonces, es un problema en este caso, un problema multiplicativo, y dice, en este problema se conoce el número de grupos y la cantidad de elementos por grupo. Entonces, hay que analizar que en los... disculpe que me mueva, pero acá. ¿Mm? Aquí hay una cierta cantidad de grupos, llámese grupo al conjunto, que encierra a elementos. Entonces, los grupos son los conjuntos y los elementos son aquellos que componen el grupo de manera individual y que son susceptibles de ser agrupados o son susceptibles a su vez de ser repartidos. ¿Sí? Entonces ahí dice, considere la siguiente representación asociada a un problema de agrupación. Entonces, teníamos una cierta cantidad de elementos y nosotros arbitrariamente los agrupamos. ¿Ya? Nos agrupamos. Y todo esto, bueno, permite un orden, ¿cierto? En el fondo la matemática permite ordenar de manera lógica las situaciones para a su vez buscar una solución. ¿Ya? Bueno, esta es la guía que vamos a hacer después. ¿Ya? Pero me salió un poquito del... Estaba acá. ¿Sí? En este problema se conoce el número de grupos y la cantidad de elementos por grupo y se desconoce la cantidad total de elementos. La operación que resuelve el problema es una multiplicación. Parece que alguien me habló, pero... Yo, profe, es que yo tengo una duda con la última guía, con un ejercicio. ¿Le puedo preguntar al final de la clase? Sí, pues, ¿cuál guía le hizo usted? La de... La última, la que demuestra el campo aditivo, si no me equivoco. Dejamos de estar juntos y Sí, pues, sí. Gracias, profe. Vamos al tiro para allá, ¿ya? Acá. Perfecto. Entonces, teníamos que resolver con... con un producto acá. Aquí hay otro problema. El curso de Víctor recibe 48 lápices. Los lápices vienen en cajas de 6 lápices cada uno. ¿Cuántas cajas recibe el curso de Víctor? Otra forma de expresar con los mismos datos es decir, expresar de otra manera un problema. A diferencia del problema anterior, en este se conoce el total y el número que tiene de elementos que tiene cada grupo. La cantidad desconocida, el número que tiene cada grupo, perdón. La cantidad desconocida corresponde al número de grupos. Este tipo de problema corresponde a la interpretación de la división como agrupación de objetos. Un diagrama de barras que lo representa es el siguiente. Bueno, tenemos el total, 48. Sabemos que se pueden agrupar de 6 y queremos conocer la cantidad de, en este caso, de grupos de cajas que caben en ese total.
Bueno, y hay situaciones que se pueden ir dando respecto de los problemas que habíamos dicho que son de agrupación o reparto equitativo. Los de proporcionalidad directa, habíamos dicho, en estos problemas se establece una correspondencia entre dos cantidades variables, x e y, a través de una multiplicación por un número constante k, lo que se expresa como y igual k por x, que esa es la expresión que uno siempre usa cuando ve proporción directa, inversa. ¿Se acuerdan de esas proporciones? Esas expresiones que permiten o que hacen que uno tenga una idea general, ¿no? Muchas veces es más simple apreciar la fórmula o la expresión general, dice, ¿cierto? Y para eso esa relación es bastante, es decir, sirve bastante. Pero obviamente que a los chicos pequeños no les vamos a enseñar eso, sino más bien es un dato para usted, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos lo resuelven de esta manera o de otra manera. Por ejemplo, en una pastelería un pastel cuesta 300. ¿Cuánto se debe pagar si se compran 6 pasteles? Entonces, hay una proporción respecto de un pastel que tiene un valor y ese valor es fijo. Por tanto, al ser fijo, nosotros a medida que nos vamos moviendo, aumentando la cantidad de pasteles, va aumentando la cantidad del costo, del precio que hay que pagar, ¿cierto? Pero como es un costo fijo, que no va a variar, entonces podemos llegar a un total por medio de una multiplicación e incluso mentalmente, ¿cierto? Hay una proporción que es directa, ¿cierto? Por otro lado, en una pastelería, un pastel cuesta 300. ¿Cuántos pasteles se pueden comprar con 1800? En este caso, la cantidad desconocida es el número de pasteles que corresponde a una cantidad de dinero dada. O sea, tenemos el total de dinero gastado y tenemos el valor de cada pastel. Por lo tanto, el problema se resuelve con división. Por eso decimos que los problemas, las situaciones multiplicativas, si bien es cierto, se llaman multiplicativas, pero los problemas se asocian tanto a multiplicar como a dividir, con los mismos datos incluso, pero para que el estudiante entienda de que los problemas de multiplicar y dividir están dentro de las operaciones, se pueden hacer con los mismos datos porque resuelven situaciones que están dadas por las mismas cantidades, solamente que nosotros las cambiamos bueno, no de lugar, ¿cierto? Sino que lo que hacemos es agrupar, reagrupar, repartir, eh, que son las acciones finalmente propias de lo que estamos analizando. Después dice, en una pastelería, por 6 pasteles se pagan 1800. ¿Cuál es el precio de un pastel? ¿Ah? Otra vez se resuelve con división. Pero es importante que cada vez que haga problema o cada vez que los profesores hacen problemas en situaciones multiplicativas y hayan explicado o enseñado que las situaciones multiplicativas, que tanto la multiplicación y la división, al ser operatoria, proveniente de la suma y la resta, entonces, al igual que hay cantidades que se pueden sumar y restar, también hay cantidades que se pueden multiplicar y dividir. Entonces, ahí estos problemas cobran sentido, porque si solo enseñó la multiplicación y después hace problemas esperando que el estudiante infiera de alguna manera, llegue a la división por medio de la multiplicación, va a estar mucho tiempo esperando eso, ¿no? La comparación. En este tipo de problemas se comparan dos cantidades a través de un cociente. En el enunciado intervienen las cantidades que se están comparando y la otra como un referente, ¿cierto? Y la otra como cantidad comparada. Y un número que cuantifica la relación de comparación. Por ejemplo, Eugenio tiene 30 láminas, o tenía 30 láminas, y Marcelo tiene 3 veces la cantidad de láminas que tiene Eugenio. ¿Cuántas láminas tiene Marcelo? Entonces, ¿se resuelve con una multiplicación? Sí. En este problema se conoce una de las cantidades que se está comparando y el número correspondiente a la relación de comparación. En este caso, el problema se resuelve mediante el producto de 3 por 30. El planteamiento puede variar, ¿cierto? Por ejemplo, Eugenio tiene 30 láminas y Marcelo tiene 90 láminas. ¿Cuántas veces la cantidad de láminas que tiene Marcelo tiene Eugenio? Bueno, eso de cuántas veces, porque claro, uno tiene que dividir, ¿no es cierto? Pero el hecho de preguntar cuántas veces
es un problema bastante complicado para estudiantes, ¿eh? Bastante complicado. Cuando- es decir, hay noción de que uno, de ejercer, de realizar multiplicación para llegar a un resultado. Pero la palabra veces, no siempre se asocia con dividir, ¿ya? Entonces, bueno, eso trae complicaciones. Algunas situaciones que permiten plantear problemas de comparación multiplicativa son dos personas que recorren una distancia, claro, dos envases que se llenan con algún líquido, dos amigos que ganan premios, dos candidatos que compiten en una elección, dos equipos de jugadores que marcan puntos, y así sucesivamente. Entonces, si ustedes se fijan, hay una comparación de dos, de unos a otros, ¿cierto? Bueno, para este tipo de problemas y para el nivel, que sería quinto básico aproximadamente, es importante que no variar mucho la relación de dos. Podemos comparar más, pero se hace más complicado. Y las combinaciones. Este tipo de situaciones corresponde al significado de la multiplicación como combinación de objetos. En los problemas intervienen dos categorías de elementos que se combinan, ¿cierto? Entonces aquí la idea, si es un problema, como es un problema de combinación, ya hay que dar a entender de que esta combinación conlleva un producto a primera instancia de elementos que componen el problema. De esta forma, con los elementos se pueden formar pares ordenados que representan todas las posibles combinaciones. Por ejemplo, en una heladería hay 4 sabores de helado para vender, ¿cierto? A veces esto lo habíamos visto. Frutilla, vainilla, chocolate y pistacho. Además hay 2 tipos de agregados. Entonces, si se puede elegir un sabor y un agregado, ¿cuántas combinaciones diferentes se pueden hacer? Estos problemas son, si bien es cierto, al principio son complicados para los estudiantes. Una vez que los entienden, son mucho más entretenidos que los anteriores, ¿sí? En el problema, la cantidad desconocida es el número de combinaciones que se pueden formar con las cantidades de elementos disponibles en ambas categorías, es decir, el número de pares ordenados que representan las combinaciones posibles. 4 por 2. Otra alternativa. En un almacén, eligiendo un sabor y un agregado, hay 8 combinaciones diferentes de helados. Se elige eligiendo un sabor y un agregado, hay 8 combinaciones. Y los sabores son frutilla, vainilla, chocolate y pistacho. ¿Cuántos tipos de agregados tiene el almacén? Ya, esto ya implica un análisis bien. Si bien es cierto, la división no tiene mucha complicación, pero el hecho de entender que hay que dividir, ¿no? Este es un problema, bueno, se va a demorar aquí. ¿Qué es lo que es recomendable? Eh, Primero, realizar muchos problemas de este tipo que sean productos, una combinación donde haya producto. Y de a poco ir generando problemas donde vaya a haber una división, pero hay una equivocación. Llevar al error, ya sea el error del profesor, o sea, yo mismo equivocarme en la pizarra, eh, para ver cuántos estudiantes están atentos y se dan cuenta, luego volver a equivocarme otra vez para que ese error quede claro y asociar ese error luego a que al final no era un error, sino que había que dividir más que multiplicar. Y ahí usted puede entrar a los problemas de división en combinación, ¿sí? Bueno, es difícil. ¿Ya? Ya, entonces vamos a comentar un poquito esto. Antes de que veamos algunas dudas que puedan tener con la guía anterior, les voy a explicar estos algoritmos para no dejarlo ahí, porque después se me va a olvidar, ¿ya? O ya esto se lo expliqué, ¿cierto? La clase anterior. No, esto es la grabación, yo creo. El algoritmo convencional, el chino, el ruso, el árabe. Es importante tener idea de cómo ha ido evolucionando esto. Parece que no. No, profe, creo que no lo explicó. Ya, déjenme salir de acá.
Mm, Ay, ¿qué pasó? Ah, ya. Es que estoy yo acá. Ay, ahí sí. Ya, denme un segundito. Yo creo que por ahí se ve un poquito mejor, ¿no? Bueno, para la multiplicación hay nosotros ocupamos el algoritmo convencional, ¿cierto? ¿De qué se trata el algoritmo convencional? ¿Ah? Cuando uno lo Que enseña, era cuando se sumaba hacia abajo, creo que estoy en lo correcto, ¿no? se suma, ¿cierto? Es una suma, el producto es una suma iterada, ¿cierto? De factores. Por ejemplo, bueno, convencional. ¿Mm? Así que si yo digo, bueno, voy a multiplicar 246, vamos a ponerlo ahí, por 27, ¿ya? Bueno, ¿qué significa hacer eso en el fondo? ¿Ya? Bueno, uno diría, esto es fácil, ¿no? ¿Ya? Primero hay que multiplicar, vamos a ir multiplicando los términos. Partimos desde el que está más a la derecha con el que está más a la derecha. ¿Sí? Contrario de la división, que uno parte del que está más a la izquierda con el que está más a la izquierda. Bueno, aquí partimos, es al revés, ¿cierto? Y decimos, o bueno, ¿cuál es la intención de este algoritmo? Es decir, multiplicar 7 por 6. ¿Mm?
¿Y qué es lo que estoy diciendo yo cuando multiplico 7 por 6? Estoy diciendo que 7 veces 6, eso es lo que estoy diciendo, 7 veces 6, ¿cierto? ¿Y cuánto es 7 veces 6? ¿Cuánto es 7 veces 6? 42. Es 42, ¿cierto? Entonces uno dice, está el primer fallo, el estudiante lo coloca de esa manera, ¿no? Porque tiene que hacer reserva, parece. ¿Ya? Yo después digo, bueno, está bien. Incluso ahí, incluso lo voy a correr un poquito porque creo que el espacio no me va a alcanzar. ¿Ya? Esto no es para aprender a multiplicar de nuevo ni nada, sino más bien tiene que ver con entender bien la técnica, ¿cierto? El concepto, este algoritmo de dónde viene, porque nosotros lo que usamos es un algoritmo pero reducido. ¿Mm? Es decir, ¿cómo lo haríamos nosotros? 7 por 6, 42, ¿cierto? Y bueno, hago una reserva ahí. 7 por 4, 28. 28. 4, 32. 32. Vuelvo a reservar. 7 por 2, 14. 14. Y 3, 17. ya. Y uno dice, pero tienes que colocar una rayita y moverte un espacio. ¿Por qué me tengo que mover un espacio? Porque, bueno, seguramente este 7 y este 2 no significan lo mismo. No son números, no son unidades, sino que el 7, bueno, es una unidad, pero el 2 no lo es. El 2 es 20 veces algo. Este era 7 veces algo, el 2 es 20 veces algo. Por eso me tengo que correr. ¿Sí? Y ahora 2 por 6, decimos 12, mantenemos 1, ¿cierto? 2 por 4, 8 y una 9. Y 2 por 2, 4. Y lo que hacemos es el sumar. ¿Y por qué hay que sumar si estamos multiplicando? Bueno, porque la multiplicación es una suma, ¿cierto? 6, 6. Ya. Ese sería el resultado para nosotros aceptable, ¿cierto? Ahora, ¿qué significa eso? Significa básicamente que bueno, significa que 7 veces 6 para mí es el valor de 42. Así que estoy sumando. 7 veces 6 sería 6 más 6 más 6, 6 más 6 más 6 más 6. Perfecto. Después yo tengo que decir 7 veces 4. Y 7 veces 4, como esto es, uno dice 7 veces 4, 7 por 4, 28. Entonces, si lo voy a colocar en columnas, el 28 va a tener que correrme un espacio. Porque esto no es 7 veces 4, es 7 veces 40, ¿cierto? Lo cual es 280. ¿Sí o no? Entonces son 7 veces 6 unidades, 7 veces 4 decenas. Y ahora 7 veces 2 o 7 veces 20 o 7 veces 200. 7 veces 2 centenas. Uno dice 7 por 2, 14. ¿Mm? Pero no, esto es, bueno, ya está ahí, 14. Es 1400. ¿Por qué? Porque no es 7 veces 2, es 7 veces 200. ¿Sí? Igual después volvemos a hacer lo mismo con el siguiente número. 2 veces 6, ¿cierto? Que 2 por 6 uno dice 12. ¿Y dónde lo coloco en esta suma? Tengo que tener en cuenta que esto no es 2 veces 6. Es 20 veces 6. 20 veces 6. Por lo tanto, eso es 120, ¿no? Sí.
Después sería 2 por 4, 8. Pero esto no es 2 por 4. O sea, no es 2 veces 4. Es Son 20 veces 4. 20 veces 4 o 20 veces 40. 40. ¿Mm? Porque son 20 Mm. veces 4 decenas. ¿Sí? Por tanto, eso es 800. O bueno, uno dice 2 por 4, 8. 20 veces 4, 80. 20 veces 40, 800. ¿Cierto? Y el último es, ¿se ve todavía? Sí. 7 veces, perdón, 2 veces 2. 2 por 2, 4. ¿Ya? Pero esto es 2 por 2, o es 2 por 20, o es 20 por 200, ¿cierto? Entonces, 20 veces 2 centenas. Entonces, 20 veces 200. Y eso es 2 por 2, 4. Y como es 220, 200, ¿cierto? Y ahí está el otro. Y ahora puedo hacer la suma de todo esto, ¿cierto? Porque eso significa, o sea, significa 2, columna, 2, significa 8, 10, 14. Pero me tengo que reservar una, ¿ya? 8 más 1 más la reserva son 10, más 4, 14, más 2, 16. Me reservo una, 4 más 1, 5 y 1, 6. Bueno, en realidad eso es lo que pasó. Entonces, nosotros ahí, al ladito, tenemos que anotar qué pasó. Aquí son 7 veces 6. ¿Qué cosa? La unidad. 6 unidades. ¿Verdad? Perfecto. Después, ¿qué vendría? En el 280, 7 veces la decena. 7 veces 40. 40 4, decenas. 4 decenas entonces. 4 decenas, eso, 4 decenas. ¿Ya? Porque 40 lo dejamos como 40 entonces. Después, 7 veces ¿qué? 7 veces 2 centenas. 2 centenas. ¿Ya? ¿Entienden la lógica de esto? Esa es en realidad. E incluso tendríamos que decir 7 veces 6 unidades, por ejemplo, de 246. 7 veces 4 decenas de 246. 7 veces 2 centenas de 246. Y así sucesivamente. Abajito, ¿qué sigue? El 2. Sería 2 veces, ¿qué cosa? 2 por 6. Unidades. Y sería 2. Sería 20, profe. 20. Sería 20. 20. 20 veces 6 unidades. 6 unidades de... De De 246. 246. Ya. Eso es lo que pasa, ¿entiende? Esa es la claridad que tiene que tener usted como docente. Claro, al estudiante no le vamos a enseñar este algoritmo porque lo más probable es que después, bueno, se complique mucho y cuando usted le enseñe el abreviado, ya va a ser normal, ¿cierto? Y bueno, pero esta es la claridad que hay que tener del origen de esto. Después son 20 veces, ¿qué cosa? 4 decenas 4 decenas. de 246. Y finalmente, 20 veces 2 centenas. 2 centenas. De 246. ya. Eso es. Y lo que hicimos al principio fue el algoritmo común, abreviado, ¿cierto? El de siempre. Pero este es el algoritmo real. Bien. Bueno, este es el convencional y en realidad este es el que se usó por años, muchos años. ¿Sí? Y después, bueno, con las mismas técnicas, las personas que iban usando esto, se fueron dando cuenta que se podía abreviar considerando la posición en la que uno realizaba los cálculos, ¿no? Y después hacer la suma. Y ese fue ya el que se empezó a enseñar mejor y era más simple. Pero este era el algoritmo original, digamos.
¿Y de dónde proviene? Del hecho de que todo esto es una suma. ¿Mm? Bien, ese por un lado. Este se llama el convencional, ¿cierto? Y el que usamos comúnmente. Y bueno, es muy bueno, sirve mucho. Bueno, el abreviado, ¿cierto? Sirve mucho porque permite que el estudiante utilice, digamos, todas sus capacidades en resolver problemas de este tipo. Y no tan solo el problema en sí, sino que ya el hecho de realizar esa multiplicación, ¿ya? Se considera un buen desafío y el otro desafío es hacer muchos de eso, ¿ya? Hay otro que se llama el algoritmo chino. Esto un poquito para tener una idea de qué pasaba, porque ese algoritmo que vimos es el árabe hindú o el indo-arábigo, que después pasó a Europa, pero los chinos venían multiplicando hacía miles de años, ¿ya? Bueno, los chinos se basaban básicamente en multiplicar rectas que se intersectan o sumas iteradas de rectas, ¿sí? El algoritmo chino funciona porque las líneas que vamos a utilizar acá, las líneas representan las distintas potencias de 10. ¿M? Digamos, para su inteligencia así se hacía. Y por tanto, cuando hay una multiplicación, por ejemplo, vamos a decir, 12 por 52, ¿ya? Entonces, cada número, el 1, el 2, el 5 y el 2, representan cierta cantidad de rectas según el número, ¿ya? Y los cruces la idea era realizar cruces con esto, ¿ah? Vamos a ver si me alcanza aquí. 12 por 52. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacían los chinos? Decían, este número es el 1, así que va a tener una recta. Este número es el 2, así que va a tener dos rectas. Para que no me queden tan chuecas, ¿ya? Este número es el 5, así que le vamos a asignar 5 rectas. Y este número es el 2, así que le vamos a asignar 2 rectas. ¿Ya? Y tal vez puede que este algoritmo lo hayan visto por ahí, ¿ya? Sí, profe, en hartos videos aparece, pero siempre me confundo. Ya, bueno, pero en realidad la idea no es que lo vamos a enseñar, sino que es para tener una idea, digamos, Es para conocerlo, ¿no? ¿ya? O sea, bueno, se usan hay cursos, no de matemática, pero de enseñanza de cosas que son más holísticas y no sé, y a veces sacan estos algoritmos, pero un poco para enseñar la forma de pensar que tenían ellos, más que el hecho de que enseñe matemática, ¿ya? Los cruces que se producen aquí, que se suman, corresponde a las distintas maneras de obtener estas potencias de 10 como producto de potencias menores, ¿ah? Para la centena habrá, por lo menos aquí, habrá a lo más 3 grupos del cruce posible, ¿sí? Y se hace la suma en columna considerando las posiciones mismas de lo que va apareciendo. Por ejemplo, una vez que ya tenemos todas las líneas, lo que hacemos es considerar los cruces. Todos los puntitos vamos marcando los cruces que se van produciendo, ¿sí? Aquí hay varios, ¿eh? Bueno, imagínense los chinos multiplicando esto. Entonces, bueno, ahí analizamos. Nosotros aquí vemos, por ejemplo, que si partimos de acá, partimos de la izquierda, aquí hay 4 cruces, ¿cierto? A este otro lado hay 2, ¿ya? Si los vamos anotando aquí al ladito, vamos para ir, por si no se nota bien ahí,
tenemos 4 cruces de rectas. Tenemos 4 cruces. Por acá abajo hay 2, ¿cierto? Después acá volvemos un poco más arriba, tenemos 2, 4, 6, 8, 10. 10 cruces. ¿Sí? Y por acá, a la misma altura de 4, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cruces. ¿No? Ahí. Bueno, ahí se armaba una figura, digamos, que los chinos utilizaban para después realizar una suma de eso. ¿No? Decían, bueno, voy a sumar esto. ¿Y cómo lo sumo? Porque unas posiciones extrañas. Entonces, si nosotros lo miramos ahora, todo aquello donde no hay ninguna numeración referente a los mismos cruces, entonces nosotros la rellenamos con ceros. Y ahora tiene un poco más de sentido, ¿no? Y entonces ahí hacían el cálculo ellos como si fuese una suma normal, ¿ya? Entonces aquí tenían 4, pero aquí tenían 10 y 2. Y 10 y 2 generaban un número mayor a 10. Por tanto, conservaban una reserva que la pasaban a la siguiente columna. Y como el 5, solo estaba el 5, entonces aquí había una reserva de 1 y les daba la solución, 624. ¿Sí? Bueno, hay que señalar que los chinos ocupaban esto en el diario vivir, pero después se fueron dando cuenta que si querían hacer cálculos mayores o grandes, esto no era muy práctico, ¿ah? Pero es una forma inicial de generar una multiplicación, ¿sí? Considerando las mismas potencias de 10 y después haciendo los cálculos por medio de suma. Entonces, finalmente igual llegaban a sumar algo, ¿no? Pero no era practicable para cantidades grandes, ¿cierto? No era que no. Ese es uno. Hay otro que se llama el algoritmo ruso. Se le dice que es ruso, pero en realidad es de toda esa parte de Europa medio asiática. Que también, bueno, el algoritmo ruso opera multiplicando uno de los factores por 2 y a la vez dividiendo el otro factor por 2. ¿Sí? Y así llega un resultado. Es un algoritmo bien bueno, yo diría bien inteligente. Por ejemplo, 23 por 8. ¿Ya? Es una multiplicación. Claro, uno diría, bueno, pero sale fácil multiplicar 23 por 8 si hacemos, pero entendiendo que ellos no conocían el algoritmo que nosotros conocemos, entonces, bueno, cada cultura fue, entonces ellos decían, bueno, tenemos 23 por 8, ¿ya? Entonces, a uno de los factores es susceptible de ser multiplicado por 2, considerando este factor, ¿ya? Y el otro factor de ser dividido por 2. ¿Ya? Y hacían esto con todos los números. Entonces, bueno, decían, vamos a multiplicar por un lado en columna, los resultados los vamos a anotar en columna, y por el otro lado lo vamos a dividir y también lo vamos a anotar en columna. Y aquello que cuando dentro de estas divisiones obtengamos un resto 1, o obtengamos como cociente la división, perdón, el 1, entonces quiere decir que acabamos con la multiplicación al mismo tiempo. Y ese último número de las multiplicaciones por 2 es el resultado de multiplicar 23 por 8. Entonces decían ya, 23 por 2 son 46. Vamos a hacerlo con otro color. 23 por 2, 46. Y a su vez, 8 dividido en 2, 4. ¿Sí? Y ahí seguía. 46 por 2 eran 92. Y 4 dividido en 2, 2.
Después continuaba, 92 por 2 son 92, son 184. Y 2 dividido en 2 era 1. Ah, ya. Entonces decían, como llegamos a 1, entonces el resultado es este valor. ¿Ya? En las columnas. ¿Lo entienden? Sí, profe. Ya. Ahora, por ejemplo, no, pero decir, bueno, aquí resulta. Pero ¿qué pasa cuando, si teníamos, por ejemplo, 23 por 19, por ejemplo? ¿No? ¿Ya? Bueno, ahí no es exacto, ¿cierto? Bueno, 23 por ¿cuánto era el otro? Por 8 era 184, ya, sí, está bien. Y en este caso 23 por 19. ¿Quién puede sacar la cuenta 23 por 19? ¿Cuánto nos debería dar? 437, profe. Perdón. 400 por 19, 437, ya. Entonces aplicamos el mismo algoritmo de ellos. Y empezamos, 23 por 2, habíamos dicho ya, 46. Y 19 dividido en 2, bueno, eso no tiene división exacta, ¿cierto? De hecho, nos daría un valor con un resto, no nos daría resto 0, por tanto, tendríamos que, en este caso, lo que hacían ellos era decir, bueno, ¿qué número es el más cercano a un valor exacto al dividir 19 en 2? ¿Y qué número sería el más cercano? De 19 dividido en 2, que me hacían la división tal cual, 19 dividido en 2 sería 9, ¿cierto? Pero me quedaría un resto, porque no es exacto. Pero por lo menos es un número que me da cercano, si multiplico 9 por 2 me da cercano a 19, ya. Nunca pasándose, siempre menor, pero cercano. Entonces continuaba. 2 por 46 ahora nos daba 92. Y 9 dividido en 2, otra vez no era exacto. Y por lo tanto, se volvía a dividir y buscar un número que fuese lo más cercano a 9. El resultado de la división, como un cociente, ¿cierto? Que sería en este caso el 4. Y bueno, luego se continuaba 92 por 2. 184. Y por este otro lado, 4 dividido en 2, ahora sí, ya era exacto. ¿Ya? Perfecto, ahora ya era exacto. Y luego, otra multiplicación de 2 por 184, porque todavía no hemos llegado a 1. Y eso da 368. 368, ¿cierto? Sí. Ya. Y por acá nos daría 2 dividido en 2, 1. Ya. Bueno, como dijo el compañero, la multiplicación de 23 por 19 da este resultado, 437. Y no hemos llegado a ese resultado. De hecho, llegamos al 368 porque ahí está el 1. Ya, entonces, ¿qué hacían ellos? Todas aquellas de estas multiplicaciones y divisiones sucesivas, eliminaban aquellas que eran múltiplos de 2, ¿sí? Respecto a los cocientes aquí. ¿Ah? Por ejemplo, el 4 es múltiplo de 2 y el 2 es múltiplo de 2. Esto lo sacaban totalmente de la operación, ¿sí? Y dejaban finalmente hacían una suma final, ¿sí? Una suma final
para obtener el valor, digamos, de la suma de esta columna, de las multiplicaciones, debiese obtener el valor del resultado. O sea, ¿qué pasa si sumo 368 con 46? ¿Cuánto me da? Bueno, ¿cuánto da ese valor? Da 414. Ya, y si le suma 23, Ahí daría 436. el resultado, sí. entonces ahí llegaban a la solución, ¿no? Eso lo aplicaban cuando no les daba exacto. Bueno, otra, medio complicado, pero servía bastante en lo cotidiano, ¿cierto? Después ya también no tuvo mucha aplicación en situaciones que se hacían más complejas, sobre todo con números grandes. Era muy tedioso, ¿sí? Y hay otro algoritmo que es el algoritmo, el ruso el árabe, de la multiplicación, ¿ya? Sí, este era bastante usado en las representaciones de la multiplicación, ¿eh? En el fondo es como, tiene bastante relación con lo que nosotros hacemos, pero la manera en cómo ellos lo hacían era distinta. Por ejemplo, si multiplicamos 754 por 32, ¿qué resultado nos daría eso? $24,128. Ya, entonces, ya, gracias. Lo que ellos hacían en este caso era tomar los números de un factor 754 y colocarlos en una fila, ¿ya? Y por otro lado, los números del otro factor 32, colocarlos en una columna, ¿ya? Hacían una especie de rejilla, porque no era solo una tabla ahí se voy abajo aquí. No era solo el hecho de hacer una tabla, sino que era ahí. Ellos hacían una especie de rejilla para poder separar los números en lo que después nosotros conocemos como las posiciones y el valor posicional de cada uno, ¿sí? Bueno, ¿y qué hacían aquí? Dividían cada espacio de esta tabla, no tan chueco, sino que más derecho lo hacían ahí, ¿cierto? Y sabían que de esto iban a obtener un resultado, ¿ya? Ahora, si tenían 3 números multiplicados por 2 números, entonces lo más probable es que este resultado el valor del resultado fuese un número que tuviese 5 números. ¿Mm? Entonces, bueno, ellos para asegurarse hacían un poquito más de dejaban más espacio para el resultado, ¿sí? Y yo creo por ahí. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que hacían? Decían ya, empezaban a multiplicar. Como eran cantidades más grandes, ellos se manejan con cantidades más pequeñitas. Entonces, lo que hacían era multiplicar 4 por 3, ¿sí? Y eso les daba 12, ¿ya? Y ese 12 lo separaban en 2 números, en 1 y 2, en esa especie de rejilla. Después 4 por 2 les daba 8. Vamos a colocar el 0 ahí para que sea 0,8, ¿ya? Y así seguían, ¿sí?
5 por 3 les daba 15 y 5 por 2, 10. ¿Ya? Entonces iban separando los números. 7 por 3 les daba 21 y 7 por 2, 14. Y ahora lo que hacían, bueno, lo que hacían era em, productos, ellos hacían productos parciales, ¿cierto? 4 por 3, 4 por 2, 5 por 3, 5 por 2, 7 por 3, 7 por 2. Hacían productos parciales y los colocaban en esta rejilla. Y luego hacían una suma de los productos parciales. Una suma de los productos parciales. ¿Ya? Y esa suma la iban colocando de manera diagonal. Entonces, ahora, una vez que ya multiplicaron, tomaban en cuenta estas rayitas diagonales que habían hecho, ¿ya? Y esas rayitas diagonales las iban sumando. Por ejemplo, aquí el 8 está solito en este espacio, no tiene otro número con quien sumarlo, así que dejaban el 8 tal cual, ¿sí? Después aquí sumaban los dos números, o sea, los números que daban para esta rayita diagonal, que serían 0, 0, 2, que sería 2. 0 más 0 más 2, que es 2. ¿Sí? Después aquí sumaban todos los números de esta otra diagonal, que serían 4 más 1 más 5 más 1. Y eso nos da 11. 5, 10 y 1 Sí. 11. Nos da 11. Pero para no colocar 11, porque si no el resultado no tenía sentido, se guardaban entonces, colocar la unidad, se guardaban la décima. Entonces guardaban una. Así que tenían 1, 2, 3, más la que guardaron, 4. Y el 2 que estaba solito ya lo colocaban ahí. Y tenían el resultado de 24.128, 24.128. Así, bueno, no me quedó muy, muy bonito, pero así era, más o menos. Otra técnica utilizada entonces para resolver problemas o situaciones que involucran la multiplicación, ¿no? Bien. Vamos a ir a la... Eso era, quería mostrar eso para terminar con esto, ¿ya? Y los ejercicios. Ahí. Bien, ¿en qué ejercicio tenían algún problema de la guía? Déjeme buscar la guía, la de tener por aquí. Profe, yo tengo una consulta. Ya, La descomposición canónica con regrupamiento que nos enseñó usted, ¿sirve solamente para la suma o se puede hacer también en la resta? la descomposición canónica con reagrupamiento. Espérenme un poquito. Ay. Deme un segundito, déjeme encontrar la guía. Ya, ahí está. Bien.
ahí está la guía, ¿cierto? Se ve, ¿cierto? Ya. Sí, profe. Sí, se ve. Bien. Aquí en la guía básicamente había que buscar la descripción y nombre de la técnica, ¿cierto? Ahora, a ver, ¿qué es lo que me preguntaba la compañera? Descomposición canónica. Sí, descomposición canónica con reagrupamiento. Ya. Si es que eso se puede utilizar en la resta o Sí, solamente en la sí. suma. En la resta puedo usar descomposición canónica de ciertos... Lo que pasa es que a veces las restas... lo que pasa es que uno lo usa por conveniencia, ¿eh? No es que uno le vaya a enseñar al estudiante, mira, esta es la descomposición canónica, esta es la... Sino más bien son técnicas que le permiten ir a la par con un desarrollo respecto a la lógica de cómo resolver algún problema, alguna situación, a la vez que usted ya lo está preparando para enseñarle el algoritmo propio de la resta o de la suma. Pero podría utilizarse, pero eso tendría que ser según el contexto. Por ejemplo, acá, 9 más 70. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué pusieron ahí? Díganme el nombre de la técnica, ¿no? Así no vamos a describirla. Yo puse composición canónica. Perfecto. ¿Cómo se llama usted? Belén. Belén. Belén Martínez. Sí, sí. ¿Por qué puso composición canónica? Le voy a leer lo que tengo, es que tengo la guía abierta. Ah, perfecto, ya. Dale. Puse, en este caso es útil hacer uso de la composición canónica, puesto que tenemos un sumando que es múltiplo de 10, mientras que el otro es solamente un dígito. Es la mejor técnica en este caso, ya que solo nos debemos basar en el orden posicional de los números y encajar el número 9 donde está el 0 en el 70. En otras palabras, colocar las 9 unidades sobre la ubicación de la unidad del 70. Eso puse. Perfecto. Muy bien, Paulina. Gracias. Belén, perdón. ¿Por qué le dije? ¿Quién piensa distinto que ella? Es decir, la respuesta está excelente. ¿Alguien puso algo distinto a lo mejor? No, profe, yo puse lo mismo. Ya, perfecto. Bueno, tal vez la descripción en sí no es, puede que alguien la puso no tan completa, ¿cierto? Pero está excelente. ¿Ya? 310 menos 20. ¿Qué es lo que hay ahí? Yo, profe, puse descomposición aditiva del sustraendo. Ya, ¿y cómo Puse que en este caso la técnica es efectiva, ujú. ya que el 20 se puede descomponer como 10 y 10. Así la resta se hace más fácil. Entonces quedaría 310 menos 10. Ujú. Eso al ojo, un cálculo mental, uno lo puede sacar como 300. Y 300 menos 10 nos da el resultado final, que sería 290. Claro. Bien, entonces eso está asociado, está bien, ¿ah? Descomponer, pero también está asociado a otra acción que viene después de descomponer, que sería una especie de desconteo, ¿cierto? Porque no vamos a hacer la resta, ¿cierto? Sino que más bien lo que vamos a hacer es descontar esos 10 en 10. Pero está bien, ¿cierto? Está bien descomponer y después descontar. No sé si alguien lo puso algo distinto. Parece que todos estamos más o menos parecidos. 37.785 menos 27.898. ¿Quién fue? ¿Quién me dijo anteriormente? Disculpe, que se me... Yo le había preguntado sobre la descomposición canónica con agrupamiento justamente por eso. Ya. Ah, justo por este. Sí, Oye, es una resta, ¿cierto? Una resta. sí. Ya, una descomposición canónica. ¿Y cómo la hubiese hecho usted? Porque aquí va a descomponer, está complicadito. Habría que haber descompuesto ambos números y después reagruparlos, pero considerando que hay una resta.
Sí, por eso, Em, disculpe que le interrumpa. dígame. Por eso le preguntaba si es que podía hacer la descomposición con reagrupamiento, porque va a llegar un punto donde no se va a poder hacer la resta como fácil, No, porque no, sí, y no se me ocurre otra, por eso le preguntaba. no, está difícil. Mm. Aquí Eh, dígame. yo en esa profe puse algoritmo convencional de la resta, que fue la única que se me ocurrió porque, como dijo recién la compañera, si uno descompone va a llegar a un punto en donde no se va a poder. De hecho, lo estaba tratando de hacer y al final me va a quedar como 5 menos 8. Y no, en el punto de vista de un estudiante no, No tiene mucho sentido los números no tiene naturales. sentido. Sí, por eso. Claro, perfecto. Oiga, incluso aquí, a ver, ¿qué pasa? Ay, me pasé, disculpe. Igual no sé si en ese ejercicio, profe, podrá haber otra técnica aparte del el algoritmo convencional de la resta, que es como el más práctico. Sí, Nosotros también colocamos eso con Matías. el algoritmo convencional. Sí, de la recta también. Porque encontramos que los otros eran como muy alejados a lo que queríamos explicar. Iba a ser mucho el proceso el que iba a estar descomponiendo, componiendo. Entonces preferimos hacerlo como más simple. Porque de otra forma era demasiado largo y se iban a enredar mucho las personas que realmente no comprendían lo que nosotros íbamos, la intención de hacerlo. Claro. Oye, ¿y completar la decena? ¿No hubiese servido ahí? En el sustraendo o el minuendo, no sé. Hubiese servido, pero igual quedaban muchos números. ¿Mm? Si hubiésemos completado la decena, hubiésemos, bueno, por ejemplo, el 27.898. Para eso hubiésemos tenido que descontar del otro número, ¿cierto? Sí, hay un traslado, bueno, sí, aquí el algoritmo, o sea, se puede completar la decena, pero aún así no tiene mucha, porque tenemos 27.898. ¿Mm? O sea, hay un número que está cercano a un redondeo, 899.900, ¿cierto? 27.900, que podría ser el número al que podríamos haber acercado. Y al otro hubiésemos tenido que trasladar esa diferencia al otro número, ¿sí? 27.898, 899, 27.900. Y trasladamos la diferencia al otro número, 37.785, ¿cierto? Y ahí podemos hacer una resta, como dice el compañero, usando el algoritmo convencional. Espérenme, déjame ver el Profe, tengo una duda. Yo puedo ocupar, ejemplo, eso también tenía la duda de que ocupar dos operaciones, no sé, pues, el dos algoritmo, técnicas. sí, dos técnicas en un ejercicio. Claro que sí, pues. Sobre todo Ah, de ese tipo que es muy medio complicado. sí, es que eso Entonces, yo con mi compañero estaba hablando, entonces nosotros dijimos, o podemos ocupar una o dos, pero no sé, en ningún momento creo que habíamos hablado de que se puede ocupar dos técnicas en un solo ejercicio. Siempre ocupábamos solamente una, creo. claro, sobre todo ahí amerita, ¿cierto? Entonces, el 27.898, bueno, uno puede decir, 27.785 va arriba. Perdón, me salí de la... ¿Sí? 27.898 va abajo, el minuendo, el sustraendo. Y le completo la decena al 27.898 a 27.900, ¿sí? Y así traslado la diferencia al otro número que está, digamos, más grande, y ese traslado de diferencia no le va a afectar mucho,
Así que voy a poder hacer una resta después con el algoritmo convencional mucho más simple. Después, 800 menos 300. ¿Qué técnica se puede usar ahí? Yo en esa, profe, puse sobreconteo a partir del sustraendo, pero entre paréntesis aclaré teniendo en cuenta a la centena. Sobreconteo. A ver, ¿cómo sería? Porque un sobreconteo eh, tendría que partir de un número para llegar a otro. O sea, sobreconteo sería el de contar hacia atrás. Ah, un desconteo. Sí, pero desconteo, pero teniendo en cuenta la centena. Porque no podría un estudiante descontar así 300 veces. Entonces, si toma en cuenta la centena, sería Ah, eh, perfecto, ya, sí entiendo, sí. Sí. ahí sería Ya, más muy bien, sencillo. muy bien. ¿El resto, qué le parece? Profe, yo igual puse sobreconteo a partir del sustraendo de 100 en 100. Sobreconteo a partir de... Ya, perfecto. Perfecto. Después, 8.700 menos 3. Ahí sí podemos hacer un desconteo, ¿cierto? Sí, profe. Ya, Sí. Claramente desconteo. Después, Disculpe, profe, ¿cuál es? Es que no lo escuché. este 8.700 menos 3, podemos hacer un desconteo. ¿Mm? Volver atrás. Sí, Ya, un desconteo al minuendo. ya. Después 2.400 menos 2.397. Yo puse sobreconteo a partir del sustraendo. Perfecto. Muy bien, Sí, igual. muy bien, muy Bien. bien. Ya, para ver, déjeme anotar. Veamos el último. 10.000 menos 4.800. En ese, con mi compañero pusimos descomposición aditiva del sustraendo. Ya, Nosotros colocamos el algoritmo convencional de la resta. ya. Y ese Y algoritmo, puse ya, varias ya. cosas. ¿Qué varias cosas puso? Puse que se completaba la decena y después se hacía una composición canónica. Uy, oye, Sí, esta respuesta. Miren, ahí, ¿qué hubiese hecho yo? Hubiese trasladado la diferencia de 10.000 a 9.999. Traslado la diferencia a 4.800. Y después hago el algoritmo convencional. O sea, en vez de restar 10.000 menos 4.800, restamos 9.999 y al 4.800 también le quitamos 4.799 y es más fácil, digamos, para usar el algoritmo. Sí, eso también, en ese yo tenía la duda de utilizar la ejemplo de composición, el 10.000, dividirlo en 5.000 y después ahí restarlo, el algoritmo convencional de la resta, y restar los 5.000 con el 4.800. ¿Ya? Sí, pues sí. Sí. Pero profe, disculpe que manteniéndolo... le interrumpa. Diga. Si nosotros tenemos varios, obviamente todos tenemos respuestas distintas, Ujú. creo yo, no significa que estén malas, ¿cierto? No. Sí, lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que aquí la idea era encontrar la técnica más adecuada. Ahora, esa más adecuada puede ser una, puede ser más de una, y también va a depender, por ejemplo, si usted ya enseñó todas las técnicas, bueno, el estudiante tendrá usted discernir cuál es la más adecuada, pero si va enseñando de una, puede enseñar este problema con una técnica, después este mismo problema con otra técnica. Entonces, hay distintas técnicas que pueden solucionar lo mismo, solamente que uno busca la más simple, la más rápida, ¿cierto? Y por eso al final se llega al algoritmo porque dicen, pero este algoritmo resuelve todo, sí, ¿se fijan? Pero claro que puede usar más de una y pueden ser distintas siempre que se llegue al resultado de manera correcta y sea una técnica que no sea engorrosa, ¿ya?
en el sentido de que tantos pasos que en realidad no tiene mucho sentido hacerlo. Deme un segundito, por favor. Ya. Ya, disculpe que estaba... Mi hijo está en clase. Bueno, después venía actividad 2. Decía, a continuación se presenta el procedimiento de cálculo y que realizó el niño y qué técnica... bueno, hay que ir colocando al ladito qué fue lo que hizo. Bueno, acá tenemos 904 menos 38 y el 30 lo dividió en 38. 30 más 8, ¿cierto? Esa, ¿cómo lo fueron colocando ustedes? Ahí lo primero que hizo el niño fue descomposición aditiva del sustraendo, al separar el 38 en un 30 más 8. Posición canónica, ¿ya? ¿Sí? Perfecto. Se puede hacer, ¿cierto? Y después... Ahí luego en el segundo paso restó 30 al 904 y le dio como resultado 874. Ya, sí, se ve como un paso bien... Se ve como un paso bastante rápido, ¿cierto? Porque ahí en el 904 podría haber dicho el niño haber hecho una descomposición canónica como, de 904, ¿cierto? Como 870 más 30 más 4. Y bueno, restándole el 30, ¿cierto? Para llegar a 874, haciendo una especie de... Porque abajito viene otra línea donde hace en el 874 hace como un desconteo, ¿cierto? Porque al final le queda, del 38 tiene 30 más 8. Y bueno, ahí dice 38, pero en realidad el 38 es 30 más 8, ¿cierto? Y abajito hacen un desconteo del 874 menos 8, y ese 8 lo separó volvió a hacer lo mismo, ¿cierto? 4 y 4. Y después más abajo, claro, 4 y 4. Y al final llega a una descomposición aditiva del sustraendo. Y finalmente hace la resta con un desconteo de 870 menos 4. Bien. Y es una combinación aditiva básica al final. Okay. ¿Cierto? Sí, no, está bien, está bien. Tengo el audio, ¿no? Encendido. Sí. Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ahí. Pero está bien, está bien porque tanto en el 30 y el 8 y el 4 y 4 hacen lo mismo. Después en el 870 menos 4 hace un desconteo y llega a la combinación aditiva básica que sería el 866. ¿No? Bueno, ahí describa los conocimientos matemáticos que usó, ¿cierto? O sea, utilice la misma técnica para la otra, ¿sí? 83 menos 37, muy parecida.
¿ya? Em, luego viene, disculpe que queda un poquito, así que otro niño utilizó el mismo cálculo utilizando el siguiente algoritmo tradicional, sí. Describe los conocimientos matemáticos que están detrás de este algoritmo y utilizarlos para realizar el cálculo. Bueno, si ustedes se fijan ahí, hay un ¿Un error? es que, bueno, ¿ustedes consideran que hay un error ahí? No se escucha, profe. O lo escucho mal yo. No, yo lo escucho bien, profe. Ya, ¿consideran que hay un error? Al principio, cuando lo vi por primera vez con mi compañero, pensamos que sí, pero después de analizarlo bien, vimos que estaba bien hecho. Lo que pasa es que traslada los valores tanto al minuendo como al sustraendo, ¿sí? Sí. No es la típica resta que uno podría hacer, ¿cierto? Haciendo, bueno, 8 a 4, lo transforma en 14. Hijo, Dani. Así que lo que pasa es que el resultado está bien. Lo que pasa es que la técnica es distinta a la que estamos acostumbrados nosotros, ¿ya? Entonces no es la resta común, no es como acá abajo. Bueno, no hay. Perdón. Profe, ¿Ya? Entonces, disculpe, 14 menos 8 hace un sobreconteo a partir del sustraendo. De 14 menos 8 hace un sobreconteo, ¿cierto? Y después de 10 y 10 menos 3 o 9 menos 1, que son los que van quedando, son combinaciones aditivas básicas que tienen que ver básicamente con que hace la resta propiamente tal. Profe, tengo una duda. Es que a mí, cuando yo resto, el ejercicio en sí me da 766, no me da 866. eso mismo iba a decir yo, que No, no mucho. es que no, el enunciado dice que está haciendo la misma resta anterior. Yo también pensé que era un 138, pero no, es lo No, mismo. es 904 menos Menos 38. Sí. Pero Claro. Ah, 4 Sí. menos es Sí. 765, ¿Ah? ¿o no? No. ¿No? No, pues 904 menos 38. Ah, ya entendí, menos, ya, yo leí 138. yo también había 130. No, lo que pasa es que Ah, ya. por eso la idea era analizar esta, Ah, porque esto es de un problema real, de una prueba real, ¿sí? Entonces el niño lo que hace, o la niña aquí lo que hace es trasladar tanto sus diferencias al minuendo como al sustraendo, los va cambiando. Se fija que de 8 a 4 dice, bueno, hay que transformar el 4 en 14. Pero el 3 que viene a continuación lo transforma en 4. Entonces pues dice de 4 a 10, y ese 10 lo saca, digamos, el 9 no lo cambia, sino que agrega un 1 acá abajo. Entonces, claro, no es la técnica común, por eso que dice, ¿qué conocimientos matemáticos aplicó? Bueno, básicamente que si va de 8 a 14, usó un desconteo a partir del sustraendo, y luego usó la composición aditiva básica de ir restando solamente, pero lo hace con una técnica distinta a la normal. ¿qué pasa si un alumno hace eso y realmente está bien el resultado, pero cómo lo hizo, ejemplo de, o sea, uno sabe que no tiene que restar no me acuerdo cómo se llama, el bajito, minuendo y sustraendo, creo eso. ¿Sí? El sustraendo no se tiene que restar, sino lo de arriba, entonces, pero llegó al resultado. En ese caso, ¿qué se hace? ¿Está bien? Digo, ¿está bien? Luego coloco un tic o una X. Mire, en ese caso, lo que tiene que hacer usted, cuando un estudiante utiliza una técnica que no es la que usted enseñó, ¿ya? Ujú. Si usted tiene la oportunidad de hablar con el estudiante inmediatamente, entonces usted lo que tiene que decir es que le pida que le explique qué hizo, porque hay varias opciones. Está que a lo mejor o se equivocó o lo copió, ¿cierto? Y a lo mejor lo copió mal. Y
Y lo otro es que realmente está bien y él conoce otra técnica, ¿no? Entonces, si él le explica y está bien y es otra técnica, entonces hay que dejarlo que haga la resta, pero al ladito que lo haga con la técnica que usted le enseñó. Ya. Que Ese tenga profe, más de una opción, porque tal vez esa técnica le va a servir, pero pero no siempre. se va a confundir tal vez en otras operaciones que a lo mejor sean más complicadas. Es un mal largo. Gracias, profe. Ya. Oye, lo vamos a dejar acá. Mañana seguimos, ¿sí? Podemos... Lo último. Dígame. El más bajito, la que dice indique cada paso de la propiedad que sustenta el procedimiento. Esos ejemplos de neutros. Claro, por ¿Qué es ejemplo, ahí 575 más 897 más 0. Bueno, ahí tenemos elemento neutro. neutro? Sí. Después abajo 575 más 897 más 3 menos 3, la descomposición del neutro aditivo, ¿cierto? Que no es lo mismo que el elemento neutro, o sea, bueno, es lo mismo, pero usted lo descompone nomás, como una forma de expresar de que el 0 se puede descomponer desde el mismo neutro aditivo, o sea, más el 0. Después tiene 575 más 897 más 3 menos 3, o sea, ahí tiene una asociatividad. Ya, eso también tiene mi duda porque, ejemplo, él agregó igual el -3, pero afuera. Claro, pues ahí tiene asociatividad, porque abajito tiene lo mismo, solo que el -3 está antes, ¿cierto? Ya. Fíjese Entonces que esos dos son asociativos. estos dos, claro, este es asociatividad, pero el de abajo hay una conmutatividad, además de la misma asociatividad. Ya. ¿Se fijan? Ya. Y aquí al final está el resultado, hay un traslado de la diferencia, si usted se fija. Ya. Sí. Bueno, eso. Pero Ya, muchas gracias, eso nomás, profe. eso nomás. Sí, esa era mi duda. Profe, Dígame. una Tengo consulta. otra clase. Dígame. Para entregar esta guía, ¿lo hacemos junto con la otra en la misma tarea 2 o se sube aparte? Me parece que dijimos que eran las dos juntas, ¿cierto? Creo Sí. que había dicho separadas, pero Sí. como no vi tarea 3, no sé si enviarla junto con la otra o esperar que usted suba otra Ya. otra Si notificación. dije separada, entonces separada. La voy a hacer al tiro a hacer la tarea 3 entonces. Sí, profe, muchas gracias. Ok, Ya. profe, gracias. También Gracias, le quería profe. preguntar eso. Ya, perfecto. Entonces hacemos otra tarea para esta guía. ¿Ya? Sí, correcto. Ya, jóvenes. Que estén bien. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Nos vemos, profe, muchas gracias. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias. Chao, profe. Gracias. Ya. Chao, chao.